Negativos, por un lado con la bolsa que ha estado cayendo fuerte, el IMASEC por supuesto que recorta las proyecciones de crecimiento para este año, entre otros. Hemos visto también números positivos afortunadamente en el sistema previsional. Los invito a que revisemos detalles de lo que ha ocurrido en el mes de noviembre y en lo que va de este año en los fondos de pensiones, que tuvieron un repunte bien importante en el pasado mes. En el caso de los fondos más riesgosos principalmente, el fondo A alcanzó un alza de 8,55%. Es su nivel más alto mensual desde el año 2009, cuando se produjo el repunte posterior a la crisis subprime. El fondo B, en tanto, subió 5,23%, mientras el fondo C lo hizo más de 2%. Los fondos más conservadores, lamentablemente, son los que han sufrido el impacto negativo, dado el aumento en el riesgo país y algunos menores rendimientos de los fondos de inversión, que son los menos riesgosos, y ha caído hasta 2,6% en el caso del fondo E. ¿Qué es lo que ha pasado en el año? Bueno, números también muy importantes de alza. En el caso del fondo A, por ejemplo, 22% de ganancias, lo que va acumulado en este 2019. 22%, números que, como decíamos, son los más altos desde el año 2009. Y el fondo E, pese a las pérdidas de octubre y noviembre, ha logrado de todas maneras un rendimiento hasta ahora positivo de 6,16% en lo que va de este 2019. Son números importantes, de todas maneras positivos, y que tienen un contexto, por supuesto. Es eso lo que queremos analizar, y para eso ya estamos en contacto con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, quien nos acompaña aquí en Agenda Económica. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián, buenos días. Buenos días. Rodrigo, bueno, ya lo revisábamos rápidamente, son los números principales de lo que ha ocurrido en noviembre. Me gustaría primero que pudieras aclararnos y explicarnos, además, por qué a los fondos más riesgosos les ha ido tan bien en noviembre y en lo que va de este año en general. Bueno, en general los resultados y las rentabilidades obtenidas de los fondos dependen de los instrumentos en los cuales cada fondo invierte. En especial, los fondos de mayor riesgo invierten en renta variable y principalmente en el extranjero. Son estos fondos los que han tenido buenos rendimientos gracias al buen comportamiento de las bolsas internacionales, a las mayores expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos y China, y eso ha conllevado buenos resultados. Pero además, este fenómeno ha estado acompañado del alza en el tipo de cambio local producto del estallido social, y este efecto combinado es el que ha provocado estas rentabilidades bien extraordinarias durante el mes de noviembre, que, como tú bien señalas, alcanzaron el 8,55%. Sí. Retornos como estos no se habían visto desde hace más de 10 años. Claro, son las mejores desde el año 2009, pero en ese momento había un factor bien específico, había un repunte, ¿no?, en el año 2009 después de la crisis subprime. En este caso estamos hablando de un año que, entre comillas, ha estado normal, digamos, no tiene una baja base de comparación como para explicar esta alza tan buena. Bueno, sí, efectivamente, pero por lo mismo es que hago hincapié en el efecto combinado, tanto de los buenos retornos en las bolsas internacionales con el alza en el tipo de cambio local. Yo diría que eso es lo que ha conllevado un impacto sobrenormal en la rentabilidad que hemos tenido en el mes de noviembre. El tipo de cambio subió más del 10% con lo que nosotros hemos visto, y por la misma razón es que esperamos que también haya un ajuste a la baja en la medida que la intervención del Banco Central haga que se estabilice el tipo de cambio en niveles un poco menores a los actuales, de todas maneras creo superiores a los previos a la crisis. Si uno hace una mirada, Rodrigo, de lo que ha ocurrido durante este 2019, ya lo veíamos el fondo A, por ejemplo, rentando más de 20%. ¿Eso es mejor de lo que se proyectaba a comienzos de año para estos fondos? Yo diría que sí. Es siempre difícil anticipar los resultados. Si uno pudiera anticiparlos, obviamente podría hacer ganancias de corto plazo, lo cual en general nosotros no recomendamos. Sin embargo, un rendimiento acumulado desde enero a noviembre, evidentemente que un 22% es por sobre cualquier expectativa, es un retorno muy extraordinario. Bueno, y en general yo diría que es una buena noticia para los afiliados del sistema, en particular aquellos que tienen invertido sus fondos en los fondos de mayor riesgo. Sí, claro. En concreto, Rodrigo, quizás sería bueno poner algún ejemplo, darle una dimensión en el fondo a lo que significa esta ganancia de más de 22% en el caso del fondo A para el fondo más riesgoso. ¿Qué significa esto para una persona que está a medio camino, digamos, de su jubilación? Bueno, eso significa que los saldos acumulados en el momento determinado del tiempo, supongamos alguien que tenga en este momento 20 millones de pesos, evidentemente en su saldo de cuenta individual en el fondo A, está viendo incrementado esos 20 millones de pesos en un 20%. Estamos hablando de que habrá visto incrementado su saldo del orden de 4 millones más. Y eso es una muy buena noticia.
Pero también es importante señalar de que estos fenómenos están sujetos a la volatilidad del mercado y por tanto entonces también pueden ser efectos transitorios. No obstante, el llamado es a mantenerse en estos fondos las personas que son jóvenes. Es importante recordar de que el ahorro provisional tiene una finalidad de largo plazo y en tal sentido las personas pueden optar por retornos mayores en fondos de mayor riesgo en el largo plazo, y la invitación es que las personas jóvenes se mantengan en los fondos de mayor riesgo y transiten en la medida que se van acercando a su edad de jubilación hacia fondos más conservadores como el fondo D o el E. Claro, precisamente sobre el fondo E y D los números fueron bien negativos. ¿Qué es lo que explicó en ese caso, Rodrigo, esa tendencia, considerando además que a mitad de año, por el contrario, los que estaban rentando mejor? Por cierto, yo diría que en contraste con lo que hemos observado en los fondos de mayor riesgo, los fondos de menor riesgo, el fondo E en particular, se han visto afectados en el mes de noviembre producto del estallido social. En concreto, los fondos de menor riesgo invierten principalmente en instrumentos de renta fija locales. Y estos sí se han visto afectados por los aumentos en las tasas de interés, el mayor riesgo país, y esto conlleva una menor valoración de los instrumentos de renta fija donde los cuales el fondo E invierte. Y en tal sentido nosotros vimos durante los primeros días de la crisis incluso una caída mucho más grande que llegó a ser de un 7% a mediados del mes de noviembre, pero la buena noticia es que buena parte de esa caída ya se ha recuperado. El mes de noviembre cerró con menos 2,6% negativo y nosotros esperaríamos que durante las próximas semanas o meses pueda también recuperarse algo más. En todo caso, yo diría, no habría que dramatizar, estos retornos están dentro de los rangos normales y el fondo E igualmente logra un resultado acumulado del 6% en lo corrido del año. Sí, y eso desde el punto de vista de los que están cerca de jubilar, por ejemplo, sigue siendo una buena noticia. O sea, hay que tener esa mirada, digamos, de más largo plazo para tener un mensaje más tranquilizador, ¿no? Sí, absolutamente. Yo diría que las personas que están próximas a jubilar, habría que distinguir aquellos que pueden eventualmente dilatar un poco su trámite de jubilación. Yo les recomendaría que lo hicieran para efecto de esperar si logran revertir esta caída del mes de noviembre, pero si no se pudiera, no lo dramatizaría demasiado porque el resultado del retorno acumulado del fondo E en lo corrido del año, como dije, desde enero a la fecha, igualmente es positivo, es del orden de 6% y es superior al promedio histórico que ha tenido este fondo desde su creación. Sí, claro. Rodrigo, muchísimas gracias por conversar con nosotros para analizar estos números más en profundidad. Muy amable. No, muchas gracias a ti. Gracias, que tenga buen día. 8:23. Vamos a...